Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre y se compadeció de ella, y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús le replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a la gente que se sentaran sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Muy bien. Nos relata San Mateo uno de los momentos en los que Jesús se escapa de las multitudes y va a buscar lugares solitarios para orar, para estar con su Padre Celestial. Vean aquí, es la primera enseñanza que resalta, porque vivimos un criterio nosotros, un criterio de vida diferente al criterio de Jesús. Mientras Jesús trata de zafarse lo más que puede para irse a lugares solitarios para estar con su Padre Celestial, nosotros hacemos lo contrario. Nosotros dejamos al Padre Celestial para ir a buscar las cosas del mundo, para buscar aplausos, para buscar un primer lugar, para buscar reconocimientos, para buscar ahorita en las redes sociales un like, juntar grupos de amigos que jamás se van a ver, ni nada. Y dejamos a Dios hasta para ir a buscar pecados. Por eso hoy la palabra de Dios nos recuerda, con este testimonio de Jesús, esta enseñanza de Jesús, lo más importante para el ser humano, ¿qué es? Salvarse. Lo más importante para el ser humano es salvarse. Si no nos salvamos, no valió la pena haber existido. Si no nos salvamos, no valió la pena haber existido. Por eso no hemos venido a este mundo a darle vuelo a la hilacha, no hemos venido a este mundo a aprovecharlo y ser felices, porque nosotros somos eternos. Nosotros somos eternos. Hay quienes dicen: yo amo a mis hijos y como amo a mis hijos les doy lo mejor. Pero lo mejor es Dios y no les dan a Dios. No hay nada que sea mejor que Dios, no hay nada mejor que les den ustedes a los que aman que la oportunidad y la posibilidad de que lleguen al cielo. No hay nada más grande que eso, no hay nada. Se ganan el amor de los hijos, pero se ganan el amor de los hijos para los papás, no para Dios. No para Dios. Y si se los ganan para ustedes, ¿qué ganaron sus hijos? Ustedes tienen fecha de caducidad. ¿Qué ganaron sus hijos? No van a poder estar siempre ni van a poder resolverles todos los problemas a sus hijos. Lo mejor para sus hijos es que ustedes los llenen, los acerquen para que se llenen de Dios, ¿sí? Pero pareciera, curiosamente, que Dios es o el más interesado o el único interesado en nuestra salvación. Pareciera que ya se ha perdido mucho el interés por la salvación. Por eso quisiera hacer con ustedes esta reflexión. Cuando mueras, hay que pensar un poquito en esto, cuando tú te mueras, vas a pasar a ser un recuerdo, tal vez por 3 generaciones, tal vez, hijos, nietos, bisnietos, tal vez se acuerden de ti, tal vez sepan quién fuiste, tal vez. Son 3 generaciones máximas las que van a poder recordar algo de ti. Después
parecerá que nunca hubieras existido. Vas a pasar a la lista de los que parece que nunca existieron. Y aquí yo, para ubicarnos, quisiera también hacer otra pregunta. De los que están escuchando, ¿cuántas santas misas y oraciones han ofrecido por sus abuelos? ¿Cuántas misas y oraciones han ofrecido por sus abuelos, por el abuelo, por la abuela? ¿Cuántas misas y oraciones han ofrecido por la bisabuela, por el bisabuelo? Algunos todavía se acuerdan de la abuela, y eso porque vivieron con ella, y eso porque les hizo un favor muy grande. Se acuerdan de la abuela, pero ¿cuántos ofrecen misas por sus abuelas? Tal vez por la mamá, tal vez por el papá, pero por las abuelas, ¿quién se acuerda? ¿Y quién se va a acordar de las bisabuelas? ¿Quién se va a acordar de los bisabuelos? En algunos casos, tal vez en la tercera generación, en los bisnietos, tal vez alguien se acuerde de ofrecerle una misa, tal vez cada año, en el Día de los Muertos, tal vez si es que no tienen otras cosas que hacer por allá, tal vez se acuerden de ustedes, tal vez entren en la lista de aquellos por los que están ofreciendo la Santa Misa. Otros ni siquiera una celebración eucarística al año van a poder tener. ¿Se dan cuenta de las circunstancias en las que se van a encontrar ustedes poco después de su muerte? ¿Se dan cuenta de las circunstancias en que se van a encontrar solos y sin ayuda? Dentro de poco, después de la muerte, a poco tiempo después de la muerte, porque ya los hijos están en el mundo, muchos ya conocieron a sus nietos y algunos conocieron a sus bisnietos, pero pequeños algunos los bisnietos. ¿Quién, pasando estas dos generaciones, quién se va a poder acordar de ustedes y de la ayuda que necesitan para salir del purgatorio? ¿Quién? Nos vamos a quedar todos solos y sin ayuda, solos y sin ayuda. Y hoy que estamos vivos, hoy que ustedes están vivos, no están haciendo nada por su salvación. Hay mucha gente que no está haciendo, y algunos que sí están haciendo, pero no lo suficiente. No lo suficiente como para garantizar la salvación. Hay quienes están empeñados en la búsqueda de los bienes materiales en este mundo. Buscan los bienes materiales, pero terminan por dejar todo. No se van a llevar absolutamente nada de este mundo. Nada. Y a veces no pensamos qué va a suceder después de nuestra muerte. Yo les platicaba, he puesto a veces este ejemplo, en una parroquia donde yo estuve, había un hombre, porque murió, que le gustaba que le llamaran el diablito, le gustaba que le llamaran el diablito, y era una persona contraria a la iglesia, era bautizado, pero se había desviado y despreciaba todas las cosas de la iglesia. Le gustaba que le dijeran el diablito, y ciertamente murió de hipotermia tirado en las canchas de básquetbol de ahí del parquecito cerca de la parroquia, enfrente de la parroquia, y murió de hipotermia este hombre, alcoholizado, y murió de hipotermia. Muere, lo ponen en un féretro y lo meten al templo. Y entonces llego yo para celebrar las exequias y me doy cuenta de que es este hombre. Pues yo me quedé pensando, ¿y qué hace aquí? Ya no tiene mérito su cuerpo, ya no tiene, ahorita ya el mérito si acaso sería de los que lo vienen acompañando, pero ¿qué hace aquí? Él despreciaba este lugar, el último lugar donde quería entrar. ¿Por qué lo metieron aquí? Yo dije, ese féretro debería de estar ahorita en la cantina donde tomaba. ¿Qué está haciendo en el templo? Es algo bien difícil para nosotros los sacerdotes, sobre todo cuando agarramos el ritual de las oraciones, de las exequias, y se mete uno cuando están así, cuando nunca pensaron lo que iba a pasar después de su vida, ya no sabe uno ni qué decir, ni qué hacer. Entonces este hombre alcohólico llega y uno quiere hacer las oraciones allí, y pues las oraciones dicen, Señor, esta en vida te perteneció, y eso no es cierto. Señor, esta en vida te recibió como alimento. ¿No es cierto? No comulgaba, no iba a la Santa Misa. Entonces uno dice, ¿cómo voy a echar mentiras en este momento? ¿Y cómo voy a echar mentiras delante de Dios en este momento? No se puede. Esto no se puede. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues sí agarré el libro de oraciones y lo único que dije fue, Señor, tú lo sabes todo, tú conoces el corazón de todos, tú sabes la situación del alma de esta persona, ten misericordia. Y ya, es lo único que se podía decir, porque todo lo demás que se debe de decir de acuerdo al ritual,
pues no era cierto. ¿Qué va a pasar después de tu muerte? ¿Qué vas a hacer después de tu muerte? ¿Qué vas a hacer? Es algo que nos tenemos que detener. Estamos viviendo como si nada más fuera importante el mundo y después de la vida, ¿con qué nos vamos a quedar? A veces las mamás se dan a sus hijos y luego nacen los nietos y se dan a sus nietos, pero nunca se dan a Dios y cuando llega el momento no le dieron nada a Dios. Amaron mucho, pero a los que quisieron nada más, no amaron a los que Dios amaba, sino amaron a los que quisieron amar y nada más a los que quisieron amar. Por eso tenemos que detenernos. Me platicaban de un hombre que creo que tenía como 50 años, algo que se ha dado mucho en este tiempo, ¿verdad? Dejó a su familia parece a vivir con una jovencita, muy jovencita, la mitad de años de él. La muchacha esta era la que estaba obsesionada por este hombre, era ella la que estaba más obsesionada. Y me comentaba esta persona que él decía, es que soy feliz así. Soy feliz, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Pues estaba feliz este hombre y se equivocó. Se equivocó. Lo peor que le pudo haber pasado es esto, que el pecado se facilite. Es lo peor que nos puede pasar, que el pecado se nos facilite, porque el pecado se paga. El pecado se paga, no se extingue en el momento de la confesión. Hay algo de lo que somos responsables, hay un daño que tenemos que reparar. Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en esas consecuencias y a veces consecuencias eternas que van a tener nuestras decisiones o nuestros pecados. Esa joven no es Dios. Esa joven no es Dios, ni es el cielo, y esa convivencia sexual, que tal vez es lo que a él le parecía muy placentero, eso tiene fecha de caducidad, y después de que este hombre desprecia a Dios, ¿qué sigue después de la muerte? ¿Qué va a seguir? ¿Dónde va a quedar? Tenemos un espíritu eterno. Nosotros no somos como los animales que el día que se mueren se acabó. Por eso para nosotros nunca es una opción el suicidio. Si una persona dijera, mejor me quito la vida, ¿con eso vas a dejar de sufrir? No vas a dejar de existir. No vas a dejar de existir y de lo que seas culpable vas a tener que pagar. De lo que seas culpable vas a tener que pagar. Entonces tenemos que tener nosotros, ubicarnos en nuestra realidad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos ahora haciendo? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se dio un caso de una religiosa. Se dio el caso de una religiosa que una noche Jesús se le presenta, la toma. Era una religiosa que estaba metida en una serie de conflictos, ahí de presiones, según se dice la historia esta, de conflictos internos en la comunidad y de depresión, cosas de estas así. Y entonces dice que una noche llega Jesús, la toma de la mano, salen, dice ella, que vio como que salieron caminando, fue lo que se le llama un rapto. Hay algunos que se los lleva el Señor en espíritu y hay otros que se los lleva en cuerpo y espíritu, así también San Pablo lo afirma. Y esta mujer así fue llevada, dice que fueron caminando con Jesús muy lejos hasta que ven una puerta muy grande. Esta puerta es similar, como ella la ve, a la que ve San Juan Bosco, la puerta del infierno. Es similar a la que ve San Juan Bosco. Dice ella que la puerta estaba abierta y Jesús le dice que entre. Ella sabía que era el infierno. Ella sabía que era el infierno, entonces ella dice que no quería, pero la orden de Jesús fue una fuerza que la hizo avanzar hacia adentro. Una vez que entró, dice ella, se cerró la puerta detrás de mí. Dice, es la peor experiencia que se puede vivir o sufrir. La peor experiencia, darte cuenta de que tú estás de este lado, Jesús se quedó fuera y esa puerta no se va a volver a abrir. Dice que eso es suficiente como para matar de dolor a cualquier persona del mundo. Y ella no estaba en el fuego, no estaba siendo atormentada por demonios, no estaba en el lugar que le hubiera correspondido, no estaba, simplemente entró y la puerta quedó a sus espaldas cerrada, sin los demás tormentos. Dice que eso fue algo verdaderamente terrible para su vida. Fue una experiencia verdaderamente terrible y demasiado grande, una gracia demasiado grande. La soledad, dice ella, la obscuridad y la soledad en la que queda cuerpo, alma y espíritu. Y es algo que en su mente estaba claro
ya nunca se iba a terminar, ya nunca se iba a terminar. Entonces, pues imagínense nada más la experiencia, pero amanece en su cama ella. Ciertamente su hábito un poco manchado por el lugar donde había estado, olor a azufre en su cuerpo, ahí estaba en su cama. Por supuesto, imagínense, el cambio de actitud inmediato que tiene, ¿cuánto es lo que tiene que soportar de las debilidades de los que le rodean en comparación de lo que se tiene que soportar en el infierno? Nadie nos puede hacer sufrir ni una décima, ni una quinta, ni una décima parte de lo que tendríamos que sufrir en el infierno si nosotros abrazamos el pecado, si endurecemos nuestro corazón y si despreciamos a Dios. Y no nos ponemos a pensar lo que va a pasar después. Nos ponemos a pensar en el ahorita, mis problemas, lo que me hicieron sentir, lo que yo quiero, lo que yo tengo derecho. Y no proyectamos a lo que es nuestra realidad. Un día vamos a morir. Un día vamos a morir. Por eso necesitamos de Dios. Necesitamos hacer un giro en nuestra vida y volcarnos hacia Dios. Voltearnos inmediatamente hacia Dios. No hay nada que podamos perder aquí en la tierra que valga lo suficiente como para exponernos a caer en el infierno. No hay absolutamente nada. Ninguna persona, nada absolutamente, nada. Esta religiosa, yo pienso, pasó de sentirse mártir a sentirse privilegiada. Al tener la certeza del infierno, su vida cambió. Es más fácil soportar, yo les decía aquí, soportar 1000 suegras es nada en comparación del infierno. Es nada en comparación del infierno. Necesitamos entender esa triste realidad de nosotros. Somos eternos y podemos caer ahí. Esa es una posibilidad. Y depende de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida. Esta religiosa, por supuesto que dijo como San Pablo, ¿qué podrá apartarme ahora del amor de Cristo? ¿Quién me va a arrancar de Cristo? Dice San Pablo, ¿qué nos puede quitar del amor de Cristo? ¿La espada, es decir, la guerra? No. ¿La desnudez, es decir, el carecer de todo? No. ¿Las dificultades, las persecuciones? ¿Qué me puede apartar del amor de Cristo? Nada, dice San Pablo. Pues esta religiosa lo entendió perfectamente y lo empezó a vivir perfectamente. Ella comentaba, es mucho de lo que Cristo nos quiere librar y es mucho más lo que nos quiere dar. Sí, había entendido todo perfectamente, había entendido la realidad de su existencia, la había entendido. El infierno no es un cuentito para que los niños se asusten y se porten bien, es una terrible realidad, es una terrible realidad. El infierno es un dogma de fe. Es un dogma de fe, no podemos despreciar, no es del que quiera creer en el infierno o no quiera creer en el infierno. El infierno es un dogma de fe. Ya tendremos el momento para meternos en ese tema y ver cómo en las Sagradas Escrituras claramente se va a hablar de él. Jesús, por su parte, nos dice hoy en el Evangelio, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es comida? ¿Qué nos está diciendo con esto? Que no vale la pena desgastarnos en lo que no nos da vida eterna. No vale la pena desgastarnos en lo que no nos va a dar vida eterna. ¿Para qué desgastar nuestras fuerzas, nuestras capacidades en alcanzar algo que se va a acabar? ¿Qué sentido tiene, por muy bueno que sea? ¿Para qué desgastarnos nosotros ahorita en eso? En el Evangelio, los apóstoles se espantan ante esta realidad de los límites humanos y de las graves necesidades que hay entre nosotros. Se espantan los apóstoles cuando Jesús les dice, denles, están reunidos, escuchamos en el Evangelio, están reunidos una multitud de gente en torno a Jesús, está sanando enfermos, y donde hay sanación de enfermos hay multitud de gente. Entonces se acercan los apóstoles y le dicen a Jesús, Señor,
Despídelos, que ya se vayan, son muchos, ya está cayendo la tarde, que alcancen a llegar a los caseríos, a los ranchitos por allí, para que compren algo, para que pidan algo de comer. Pero Jesús les dice, voltea y les dice, no es necesario que vayan a buscar, denles ustedes de comer. Por supuesto que el apóstol se espanta, se espanta. Imagínense, la de haber hecho, si ahorita fuera en este tiempo que Jesús lo hubiera dicho, pues alguien lo hubiera dicho, pero no hay un Walmart, está cerrado, las tiendas estas transnacionales enormes que hay ahorita en todos los países, está cerrada la tienda, ¿dónde vamos a comprar tantas cosas? Ni aunque estuvieran abiertas, si estuviese una abierta de esas tiendas megas, aquí en México hay unas tiendas también muy grandes, Soriana, Comercial Mexicana, son tiendas a veces grandes, bodegas que les llaman, muy muy grandes las tiendas, pues aunque hubiera una de esas, ¿por qué ni siquiera una tienda de esas? Es que estamos hablando de que hay 5,000 hombres. Vamos a quedarnos cortos y pensar que solo la mitad de esos hombres estaba casado. Si solo la mitad de esos hombres estaba casado, entonces había 2,500 mujeres, suponiendo que nada más la mitad estuvieran casados. Y quedándonos cortos, vamos a suponer que tenían todos por lo menos 3 hijos. Quedándonos cortos, porque a lo mejor alguno tenía nada más uno, estaban recién casados, pero ya los demás pues ya se habían pasado de la cuenta, y pues entonces ya diríamos que habría aproximadamente entre niños y adolescentes, quedándonos cortos, vamos a poner 7,500, 3 por matrimonio, y eso estamos poniendo no todos casados. Por lo tanto, estamos hablando de que mínimo y reduciéndonos a una exageración, había 15,000 personas en torno a Jesús. Había 15,000 personas con hambre. ¿Qué tienda puede soportar eso? ¿Qué mercado puede soportar el hambre de 15,000 personas? ¿Quién va a preparar comida para 15,000 personas? Es normal que los apóstoles se hayan espantado. ¿Cómo que les demos de comer? Es que no existe aquí, no tenemos aquí nada para darles de comer. Esos son los límites humanos. Esos son los límites humanos. Ellos estaban pensando según las posibilidades humanas y no estaban pensando según las posibilidades divinas. Cuando una mamá ve los problemas de sus hijos y piensa según las posibilidades humanas, cae en depresión. Cae en depresión. Si pensara según las posibilidades divinas, sabría que hay esperanza. Hasta el día que se muera, minutos, segundos antes de morir, aún hay esperanza. Pero hay que saber trabajar esos momentos, hay que estar listos, hay que haberlos trabajado desde antes. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir Jesús con esto? Que si nosotros queremos hacer las cosas sin Dios, no son suficientes. Todo lo que hagamos sin Dios no es suficiente, no alcanza. No va a alcanzar, tú no puedes satisfacer las necesidades de nadie, absolutamente de nadie. Y si llegara una persona a enamorarse profundamente de otra y sentir que esa persona llena su vida, ¿por cuántos años? ¿Por 1,000 años? Imposible. 500 no se puede, 100 no alcanzan, 50 tal vez. Es para lo máximo que el ser humano podría aspirar con otro ser humano. Es a lo máximo que el ser humano podría aspirar. Y esos 50 años, entre ir y venir, subidas y bajadas, no siempre van a estar bien. Va a haber momentos en los que no van a estar bien. Eso es lo que el ser humano puede aspirar. Nosotros no podemos satisfacer eternamente, ni siquiera llevar a plenitud a una persona. Nada. Nada, si una persona dijera, a mí lo que más me gusta en el mundo es la nieve de limón, bueno, pues entonces le ponemos allí una alberca de nieve de limón, ¿va a pasar toda la vida comiendo nieve de limón siendo feliz? Hasta lo que más te gusta va a llegar un momento en el que te cansa, te harta, necesitas cambiar de eso. Así, por eso, nada puede satisfacer al ser humano, solamente Dios, solamente Dios.
Sí, y se va a satisfacer, se va a sentir satisfecha las personas que se ocupen de encontrarse, de buscar a Dios. Por eso nunca va a ser conveniente que una familia deje de participar en la Santa Misa, por ejemplo, en las misas dominicales. Ahorita no están abiertos todavía los templos, pero cuando llegue ese momento, desprecien la misa dominical, desprecien la misa de la Semana Santa, por irse a las vacaciones, unas vacaciones con la familia, para que todos se vayan fortaleciendo, crezca la unión con la familia. No se puede. No se puede porque ustedes no pueden suplir a Dios, no pueden suplir lo que Dios puede dar, no pueden suplir. Hay familias que se van, pagan un dineral en un lugar porque es muy bonito, llegan y regresan todos peleados, todos molestos, todos enojados. No es el mundo, no es el lugar donde nosotros vamos a encontrar la paz. El mundo no es. Es Dios el que puede saciar al ser humano y eternamente saciarlo y saciarlo eternamente. En este mundo no se puede, que nos sacie el Señor eternamente no se puede. Eso es lo que se goza en el cielo y nosotros todavía estamos en la tierra. Entonces muchos, por ejemplo, hay quienes Dios les ha dado la gracia del don de visión y han visto las cosas, han visto el cielo, han visto a Dios, han visto a Jesús y ya se quieren ir con Él, han tenido una experiencia maravillosa de ver al Señor, ya se quieren ir con Él. No te vayas, Jesús, estás en la tierra, aquí en la tierra así son las circunstancias. Cuando lleguemos al cielo, y por eso hay que conquistarlo, allá la felicidad va a llegar a una plenitud muchísimo superior a la que nosotros conocemos según la carne. Nada se parece con lo que vamos a recibir, absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, por eso el desprecio no solamente de las cosas buenas, de las cosas malas, sino también el desprecio, el santo desprecio de las cosas buenas. Es bueno, es bonito, pero no es Dios. Es bueno, es bonito, pero no es Dios. Y uno tiene que aprender a marcar las distancias convenientes con todo aquello que no sea Dios, con todo aquello que no sea Dios. Aquí vemos a Jesús entonces que con 5 panes y 2 peces le dio de comer a todos, mínimo 15,000 personas, hasta saciarse, hasta saciarse. Quiere decir esto hasta que nos encontremos nosotros con Dios, vamos a tener hambre y sed. Vamos a tener un hambre y sed insaciable. Por eso ahorita es un tiempo en el que todo el mundo anda corriendo, buscando un charco donde beber, buscando donde satisfacer las necesidades trascendentales, pero lo buscan en cosas materiales y las cosas materiales no pueden alimentar lo trascendental, lo que va más allá de la vida, lo que pasa después de la vida. Nosotros somos eternos, tenemos un espíritu eterno. Entonces, tenemos que detener nuestra vida para ver qué estamos haciendo nosotros, qué hemos hecho con nuestra vida, qué va a pasar después de nuestra muerte, unos días, unos meses, qué va a pasar después de nuestra muerte. Todas estas cosas tenemos que irlas ubicando desde ahora. A veces no se toman en cuenta, pero son cosas importantes. Ver incluso dónde vas a quedar, si mueres, dónde vas a ser sepultado. Todos estos elementos se tienen que pensar, porque luego se cometen una serie de atrocidades, se llevan las cenizas de las personas a sus casas y las convierten en panteones y empiezan una serie de cosas que no. Y esto es porque estamos aferrados a la parte material de una persona y no deberíamos. Nosotros, todo lo que no es Dios, qué bonito, qué bueno, pero si no es Dios, tenemos que ponerle la distancia con eso, porque si no, eso que amemos más que a Dios va a poner distancia entre Dios y yo. O yo pongo distancia con lo que no es Dios, o eso va a poner distancia entre Dios y yo. Imagínense, por eso tenemos que vivir alertas, tenemos que vivir alertas. Este milagro que hoy Jesús hace de la multiplicación de los panes y de los peces, debe dar un gran consuelo a nuestros corazones, debe dar un gran consuelo, porque nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos incapaces de saciar las necesidades de los que nos rodean. Tú no le puedes dar a tu hijo lo que le puede dar Dios. Tú no le puedes dar a tu hijo lo que le puede dar Dios. No le puedes dar a tu hija lo que le puede dar Dios.
Por lo tanto, Dios es más importante que tú porque puede recibir más de Dios que de ti. Puede recibir más de Dios que de ti. Esto debería de darnos paz. Porque hay personas que no saben morir, no mueren bien, porque ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? ¿Qué van a hacer estas personas sin mí? Se creen indispensables y nadie es indispensable en este mundo. Nadie. Se murió San Francisco y ¿a quién le hizo falta San Francisco? Oímos hablar mucho de él. Nadie hace falta, mis hijos. La verdad es que en este mundo solamente hace falta Dios. Si ustedes los llenan a sus hijos de Dios, pueden morirse en paz, no hay ningún problema, al rato se van a reunir allá arriba. Pero si ustedes no dejaron a Cristo en el corazón de sus hijos, qué difícil, qué problema, qué realidad tan triste, porque quién sabe si la familia queden reunidos o arriba o en el infierno o separada la familia, quién sabe qué es lo que va a pasar. Por eso es que tenemos que ir ubicándonos en estas circunstancias. Entonces, si nosotros, por cualquier razón en nuestra vida, llegamos a perder la capacidad de amar, inclusive de sentirnos amados, de transmitir amor, por eso muchos hijos son muy amados de sus papás, pero ellos no se sienten amados. Y los papás los quieren mucho, pero ellos no se sienten amados, no se sienten amados, no se sienten felices a pesar de todos los esfuerzos. Y no les va a alcanzar a ustedes, aunque se despedacen por sus hijos, no les va a alcanzar. Las mamás, les digo, se aventaron, se derramaron completamente su amor sobre los hijos, después sobre los nietos, y cuando se mueren, no le dieron a Dios nada de su vida, ni un espacio, ni un momento. Y cuando nosotros no le damos un espacio a Dios en nuestra vida, Él no tiene un espacio en la vida de Él para nosotros, porque es una decisión que nosotros tomamos y solo le está respetando. Ninguno de los que se va al infierno se va porque Dios lo odia. Se va de acuerdo a lo que merecen sus obras, no porque Dios lo odie. Dios no sabe odiar a nadie, pero por justicia le da a cada quien lo que le corresponde. Entonces, es Dios el único que puede satisfacer plenamente a tu familia. Y sin importar lo que tengas, sin importar lo que careces, todos pueden llegar en una familia a ser inmensamente felices desde este mundo. No plenamente, eso es hasta el cielo. Inmensamente felices sí podemos llegar a ser en este mundo si le damos a Dios un lugar en nuestra familia. Por supuesto, ahorita ya muchas familias que ya tienen años juntos, ya años conviviendo y no le dieron a Dios un lugar, y ahora ya es muy difícil ganar ese lugar nuevamente para Dios. Ahora ya los hijos están dispersos, ya crecieron, ya la cultura en la que están inmersos, la escuela, los maestros, los amigos, les han ido arrebatando la poca fe que tienen. Sí, esto está pasando, pero pues no podemos ahorita ya detenernos para decir, queremos llegar todos al cielo. Es que para que toda la familia llegue al cielo, uno por lo menos tiene que ser santo. Entonces hay que aventar todas las fuerzas hacia Dios ahorita, todo hacia Dios. Dios por sus amigos es capaz de hacer maravillas impresionantes, impresionantes por sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los santos, los que lo conocen. Los que conocen su amor y lo aman, esos son sus amigos, son verdaderamente amigos de Él, son los que viven verdaderamente como hijos de Él. Así de que, fíjense qué consolador y qué tranquilizador debe ser para nosotros esto. Aunque una familia fuera pobre, pueden ser felices si están llenos de Dios. Pueden ser felices, dice San Agustín. Pobre no es el que carece de todo. Pobre es el que no le alcanza lo que tiene para ser feliz. Ese es pobre. Ese es pobre, el que no le alcanza lo que tiene para ser feliz. Por eso encontramos a muchas personas que son ricos, pero en realidad son pobres. Son ricos, tienen mucho, pero en realidad son pobres. En realidad son eso, porque no se han llenado de Dios. No se han llenado, más o menos se mantienen a través de lo que están haciendo, pero no se han llenado de Dios. Entonces, ¿qué les invito a que trabajemos en esta semana? Tenemos primero que llenarnos de Dios, porque Dios va a satisfacer las necesidades de tus hijos y solo Dios lo puede hacer, y lo quiere hacer a través de ti. Puede y quiere, pero hay que poner los medios humanos.
Dios quiere y puede, no necesitas convencerlo para que te ayude con tus hijos, no necesitas convencerlo para que ame a tus hijos, lo sigue amando. Los sigue amando, colabora tú con el amor que Dios les tiene, no poniéndote en medio, ¿verdad? Sino dejar que la gracia de Dios, tú vas llenándote de Dios para que Dios llenándote a ti se desborde hacia tus hijos. Por eso ahorita la tirada es buscar esa santidad, ahorita buscar la santidad, buscar la santidad. Es lo mejor que le pueden dejar ustedes a sus hijos. Entonces, por eso busca un momento diario como tarea que nos vamos a llevar. Busca un momento diario para estar a solas con Dios y revisa qué haces, qué piensas, qué sientes cuando estás delante de Dios, cuando estás pensando en Dios y cuando Él está pensando en ti. Tú, ¿qué sentimientos genera esto en tu corazón? Para que te des cuenta, a lo mejor serás de los hijos que viven en casa, pero que nunca se dejan abrazar, nunca se dejan dar un beso, nunca se dejan amar. Tenemos no solamente que estar en la casa de Dios, sino dejarnos amar por Él, dejarnos amar por Él. Entonces hay que buscar un momento para estar a solas con Dios, a veces hablándole y a veces callándonos para escucharle, para que se convierta en un verdadero diálogo. Segunda cosa, prepárate para los días después de tu muerte. Prepárate para los días después de tu muerte, no solamente para el morir, que eso ya es muy importante, también para los días después de tu muerte. Hay personas que ya han buscado, por ejemplo, las misas gregorianas y ya han ido a lugares, todavía hay pocos lugares, pero todavía hay lugares donde se ofrecen misas gregorianas. Regularmente son los lugares donde hay religiosos. Los párrocos, los que somos diocesanos, no podemos porque son muchas las misas que se celebran y las misas estas gregorianas es una sola intención durante 30 misas. Son 30 misas creo son misa gregoriana. Ininterrumpidas, una sola intención, no se puede, ya vieron ahorita la lista de intenciones que se ofrecieron, por las que se ofreció la Santa Misa, pero sí hay, buscándoles, sí hay lugares, sobre todo de religiosos, donde son varios y no todos están celebrando en el templo, pero tienen posibilidad de celebrar en un rinconcito por allí, por una sola intención. Entonces hay lugares, esto algunos lo han hecho como una preparación para los días después de su muerte. Los días después de su muerte, muy bueno es que tengamos devoción a las almas del purgatorio, porque si ustedes rezan por las almas del purgatorio, ofrecen actos por las almas, la caridad o algo por las almas del purgatorio, cuando ustedes mueran, todos los que recen por las almas del purgatorio, va a llegar a ustedes esa oración. Entonces vale la pena ir viendo qué es lo que vamos a hacer, con qué nos podemos ayudar. ¿Con qué? Hay personas que van y piden en una parroquia que se empiecen a celebrar misas por ella misma, no porque esté enfermo o enfermo, simplemente para cuando llegue ese momento. Porque las misas cuando se ofrecen, por la Santa Misa, cuando se ofrece por un difunto, tiene menos fuerza espiritual, valor espiritual para esa persona que cuando se ofrece por un vivo. Tiene más fuerza cuando se ofrece por un vivo. Entonces hay que empezar a ofrecer misas por nosotros mismos. Hay que empezar a ofrecer las santas misas por nosotros mismos. Hay que ver, hay que prepararnos para los días que vienen después de nuestra muerte. Otra cosa, de esto ustedes agarren algo que les pueda servir, no es que hagan todo, ¿verdad? Otra cosa que les sugiero, a los que ames, acércalos a Dios. Revisa si están cerca de Dios. Revisa si están más cerca de tu corazón que del corazón de Dios. Si están más cerca de ti que de Dios, estuvo mal el asunto ya. Eso no va a funcionar. Cuando te mueras tú, pueden caer en depresión, tantas cosas que no se debe. Entonces, revisa si hay alguien de los que tú amas, si se están acercando a Dios o nada más se están acercando a ti. Y por eso, llénate de Dios, para que aquellos de tu familia que se acerquen a ti, se llenen de Dios, no de ti, se vayan llenando de Dios. Por eso es tan importante los momentos, la experiencia con Dios en este mundo. Otra cosa que les invito a pensar, a meditar, ¿qué puedes hacer para ya no malgastar tu vida en lo que no te acerca a Dios? Hay que ir revisando qué cosas buenas y qué cosas malas nos están alejando de Dios.
A lo mejor alguien dice, es que estoy viendo en un canal, una emisora de radio católicos, o estoy viendo un canal católico por la televisión, por el internet, y están hablando de las cosas de Dios. Sí, eso es muy bueno, pero no suple el que tú hables personalmente con Dios, no lo suple. No lo suple, tenemos que buscar momentos para con Dios. ¿Cómo vamos a dejar de malgastar la vida y despreciar a Dios por escuchar tal vez de sus cosas? Por escucharlas. Hay que pedirle a Dios que sacie nuestra vida, que sacie nuestra vida, que alguien nos vea y diga, ¿qué hiciste? Como cuando uno está con mucho sobrepeso y de repente reduces todos los kilos y ya quedas en un peso normal y la gente se asombra. Oye, ¿qué hiciste? Se ve que no es enfermedad porque no estás flaco hasta los huesos. ¿Qué hiciste para adelgazar tan rápido? Bueno, que así como se da cuenta la gente que hemos adelgazado físicamente, también se dé cuenta que hemos progresado espiritualmente. Tenemos que empezar a vivir un poquito más esta vida con Dios, darnos cuenta, nosotros no somos suficientes para nadie, no somos indispensables. Después de 2 generaciones es como si no hubiéramos existido. Es como si no hubiéramos existido. Si no hubiera gente que reza por las almas del purgatorio, y no les puede llegar a todas las almas del purgatorio, si no hubiera gente que reza por las almas del purgatorio, hay personas que no recibirían ni una pequeña ayuda en él, ni una pequeña o mínima ayuda en el purgatorio. Son cosas que tenemos que pensar. Son cosas que tenemos que pensar. Por eso vivir este misterio es muy importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Pidámosle pues a Dios Padre estas gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.